Muy buenas tardes, amigos y amigas. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, se complace en esta tarde 12 de diciembre del 2012 traer hasta ustedes el programa La Luz del Mundo te habla hoy. Hoy, como todos los miércoles, traemos un tema, una plática que esperamos que sea de su edificación. Estas pláticas las hablamos con el propósito, con el fin de que nos sirvan en nuestra vida espiritual, en nuestra búsqueda espiritual hacia nuestro Dios. Le invitamos en esta tarde a que nos acompañe y camine con nosotros en esta hora que comienza de 4 a 5 y veamos el propósito de Dios. Le invitamos, le extendemos esta invitación. Queremos empezar nuestro programa como todos los miércoles, saludando a nuestra fiel audiencia en el Centro Penitenciario Itaiche. Nos están escuchando fielmente. Saludamos en especial a John Jairo y deseamos en esta hora que Dios sea el que los bendiga hasta aquellos lugares. En Lanzarote, todos nuestros hermanos y oyentes que nos escuchan. En Fuerteventura, en la Isla La Graciosa, les saludamos y recuerde, sintonícenos en el 107.7 FM y 106.7 FM en Fuerteventura. Les damos un número de contacto, el 928-80-87-25 y 618-783-574. Si está por internet, puede buscarnos también en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote. Y de paso le invitamos a que visite nuestra página web lldmlanzarote.es.tl, donde va a encontrar información de la iglesia de aquí de Lanzarote, nuestros horarios de reuniones, algunos programas anteriores que usted no pudo escuchar, ahí están grabados. Le invitamos para que eche un vistazo a nuestra página web lldmlanzarote.es.tl. Estamos con mi hermano José. Hermano José, bienvenido en esta tarde. Sí, hermano, Dios le pague. Estamos como siempre los días miércoles aquí, en sintonía con este su programa, La Luz del Mundo les habla hoy. Muy buenas tardes tengan todos los queridos oyentes. Como siempre es un placer poder estar en este su programa, hablando y tratando temas que sean de interés para cada uno de aquellos que nos escuchan, los cuales nos invitan a meditar, a reflexionar de aquellas cosas que nos han enseñado o que a veces ignoramos, pero que con la ayuda de Dios podemos llegar a un mejor entendimiento. Deseándoles en esta tarde que la paz y la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, esté con todos los queridos oyentes y con mis hermanos en esta tarde. Dios le pague, hermano. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde con nuestra plática. El tema que vamos a tratar en esta tarde es relacionado con la cruz. Y vamos a poner sobre la mesa algunas interrogantes. ¿La cruz es un símbolo cristiano o es un símbolo pagano? Porque durante muchos siglos la cruz, el símbolo de la cruz, la imagen de la cruz, se ha venido venerando, se ha venido honrando, inclusive se ha venido adorando. Entonces es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿la cruz es un símbolo cristiano o es un símbolo pagano? ¿Qué nos dice la historia y qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Es bueno considerar los dos aspectos para que tengamos bases, para que tengamos información, documentación, para poder desarrollar estos temas que esperamos que sea de su interés. No lo hablamos con el fin de dañar la fe, con el fin de señalar, no. Lo hablamos con el fin de manifestar la verdad de nuestro Dios. Dijo el Señor, la verdad no se hizo para ocultarla, se hizo para proclamarla, para anunciarla, y eso
les invitamos en esta tarde a reflexionar, a meditar, a razonar en la palabra de nuestro Dios. Quisiera que viéramos primero un poco de historia. Mi hermano José, quiero que me ayude y veamos un poco de historia relacionado con la cruz. Así es, hermano. Es bueno ver la historia. Es bueno, sí, es bueno tomar la historia para conocer, ¿verdad? Conocer lo que uno hace. A veces hay cosas que uno hace sin saber, por tradición, por costumbre, que pasa de padres a hijos, y cuando nosotros le preguntamos, bueno, ¿y por qué hacen esto? A veces también por ignorancia, sí, por falta de conocimiento, porque pues simple y llanamente se ha llevado por costumbres o cosas así, porque nos las han enseñado y nos ha parecido que está bien y lo hacemos. Correcto. Sin tener conocimiento alguno. Pero qué bonito, ¿verdad?, es cuando nos preguntan y nosotros contestamos con firmeza, mire, esto es así porque esta es la enseñanza, esto está escrito, esto está establecido en la palabra por nuestro Dios. Así la palabra de Dios nos exhorta a que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza y de la fe que hay en nosotros. ¿Qué nos habla la historia de la cruz, hermano Sí, José? vamos a ver un poco de historia y así pues nos adentraremos un poco, reflexionar sobre esto y sobre lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, en la historia dice, siglo antes de la era cristiana, la cruz ya era venerada como un símbolo religioso en el pueblo de Babilonia. El símbolo de la cruz, en su forma original, proviene de la primera letra del nombre Tamuz, la T, el mismo signo de la cruz que venera la Iglesia de Roma hoy en día. Fue usada en los misterios de Babilonia. Aquello que es ahora conocido como la cruz cristiana no fue originalmente un símbolo cristiano, sino el símbolo místico, Taú, de los caldeos y egipcios. La T, la inicial de Tamuz, la cual fue usada en la gran variedad de formas como un símbolo sagrado, como un amuleto sobre el corazón, era marcada en las vestimentas oficiales. Desde Babilonia el símbolo de la cruz se propagó a Egipto. En cualquier libro sobre Egipto que muestre los antiguos monumentos y las paredes de los templos, se pueden ver los reyes y los dioses de esos tiempos portando cruces en sus manos. Inclusive, en la China, la cruz es reconocida, uno de los objetos más antiguos. Es representada en sus pagadas, pintadas sobre lámparas usadas para iluminar los más sagrados sitios de sus templos. La cruz ha sido un símbolo sagrado en la India por espacio de muchos siglos entre la gente no cristiana. Al norte, la cruz es usada para marcar jarrones de agua sagrada que se extrae de los ríos Indo y Ganges. En el sur, la cruz se usa como un emblema de los santos sin cuerpo de Jaina. En el oriente veneraban el símbolo del crucifijo siglo antes que el Señor se hiciere presente en la tierra. En la parte central de esta nación han sido descubiertas dos rudimentarias cruces de piedra que datan de siglos antes de la era cristiana. Una de ellas mide más de 10 pies y la otra más de 8 pies. Entre los hindúes, la cruz era considerada como sagrada por su dios Agni. Los budistas y otras numerosas sectas de la India marcaban a sus seguidores con la señal de la cruz sobre sus cabezas. En el continente africano, en Susa, Abisinia, los indígenas sumergen cruces en el río Hipche. Las mujeres de Kabyle, aunque son musulmanas, se hacen tatuajes en forma de cruz entre los ojos. Los yariks, que establecieron una línea de reinos desde el Níger hasta el Nilo, llevaban pintada en sus escudos la señal de la cruz. Nótese que la cruz se usaba entre numerosas tribus paganas de África que no tenían conocimiento de Cristo. En el año 46 antes de Cristo, en Roma, Grecia, Alejandría, Persia, 335 después de Cristo, Sudamérica, Patagonia, Perú, Asiria, en cualquier forma, a través de los años, la cruz ha existido y ha tenido un significado e influencia vitales, como instrumento de muerte.
El uso de la cruz es igualmente antiguo y pagano. La cruz fue usada en tiempos antiguos como medio de castigo por crímenes notorios en Egipto, Persia, Palestina, Cartago, Grecia y Roma. Vamos a hacer una pausa musical. Estamos viendo los orígenes de la cruz. Para aquellos que nos empiezan a sintonizar, estamos viendo si la cruz, como hoy en día la conocemos, donde se le dio muerte al Señor Jesucristo. La cruz en sí es nuestra pregunta. ¿Es un símbolo cristiano o es un símbolo pagano? Daremos unos teléfonos de contacto: 928-80-87-25, 618-7835-74 si gusta contactar con nosotros. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, con placer atenderemos, le visitamos y compartimos con ustedes la palabra de nuestro Dios. No se vaya, en un momento regresamos, lo dejamos con una hermosa alabanza que se titula Oh alma mía, de los voceros de Cristo. En un momento regresamos. Ya estamos nuevamente en su programa La Luz del Mundo te habla hoy, en esta tarde 12 de diciembre del 2012, trayendo en esta tarde una plática, una conversación, un tema podemos llamar, que tenemos sobre la mesa acerca de la cruz. Si la cruz es un símbolo cristiano o es un símbolo pagano. ¿Cuántas personas, a veces también religiones, verdad, tienen en sus altares una cruz? Tienen en sus iglesias una cruz. ¿Es verdaderamente eso bueno? ¿Es conforme eso a la santa palabra de nuestro Dios? Estamos viendo primeramente desde un aspecto histórico los orígenes de aquel símbolo, los orígenes de la cruz. Y vamos a seguir, hermano José, si quiere seguirnos relatando, ¿verdad?, los orígenes de la cruz, y que esperamos que sea para la gloria del Señor. Así sea, mi hermano. Vamos a seguir viendo la historia que nos cuenta en cuanto a lo referente a la cruz. Dice, pero ya que Cristo murió en la cruz, dirá alguien, ¿no la convierte este hecho en un símbolo cristiano? No, el hecho de que el Señor Jesús haya muerto crucificado indica que su uso como medio de castigo y muerte ya estaba establecido dentro del paganismo. No era símbolo cristiano cuando el Señor Jesús fue colgado en ella. El emperador Constantino tuvo un sueño, miraba a él en su sueño una cruz, y oyó una voz que le dijo, con este signo vencerás. Fue la noche anterior a la fecha en la que tenía que librar una batalla conocida como el Puente Milviano, y venció llevando como estandarte una cruz. En el año 326 después de Cristo, Helena de la Cruz, madre de Constantino, que era el emperador romano, organizó una peregrinación a Jerusalén, y ahí, con la ayuda de un judío que conocía de sus gustos supersticiosos, hallaron 3 cruces, según ella misma contó, diciendo que una de las 3 era la original, pues fue identificada como la cruz del Señor Jesucristo, porque según esa señora, la acompañó Macario, que era el obispo de Jerusalén en aquel tiempo, y una de las 3 cruces hizo en presencia de ellos algunos milagros, cosa que las otras 2 no. Pero esta cruz, verdadera, sin duda alguna era falsa, pues de acuerdo con las leyes judías era necesario quemar las cruces después de la crucifixión. La historia registra que efectivamente Helena visitó Jerusalén, pero la historia del descubrimiento de la cruz fue evidentemente añadida más tarde, dado que no se dio a conocer sino hasta el año 440 después de Cristo, es decir, 114 años más tarde. Supongamos que efectivamente alguien encontrase la cruz en la cual murió nuestro Señor Jesucristo. Podemos preguntarnos, ¿habría virtud alguna en el trozo de madera? No, en absoluto. La cruz del Calvario hizo su función
tal como la serpiente de bronce hizo la suya, cuando los hijos de Israel eran mordidos por la serpiente. Juan 3:15. Estamos viendo los orígenes de la cruz. Y nos hemos preguntado, ¿sus orígenes son sagrados o son paganos? La historia nos relata que los orígenes de la cruz en la antigüedad, aún antes de Cristo, sus orígenes son paganos. Los antiguos babilónicos, ellos adoraban la cruz, adoraban al dios Tammuz, que es el dios, su representación o su símbolo era una cruz. Aún algunos israelitas adoraban aquel símbolo y Dios los reprendía. Dios denunciaba esas prácticas que rendían al dios Tammuz, al dios de la cruz, al dios de la muerte, porque cuando uno va por la carretera, vamos por la carretera en nuestro coche o caminando, y cuando vemos a la orilla de la carretera una cruz, ¿qué nos está diciendo esa cruz? Nos está diciendo que allí se accidentó alguien y seguramente esa persona murió, y esa cruz simboliza que allí murió alguien. Cuando vamos a un cementerio, ¿qué vemos en los cementerios? Vemos cruces. ¿Qué nos dicen esas cruces? Que allí descansan los muertos. La cruz es un símbolo de muerte, simboliza muerte. Cuando vemos en un lugar una cruz, ¿qué decimos? Aquí hay muerte. Entonces, cuando vemos una cruz en una iglesia, ¿qué decimos? ¿O qué viene a la mente? No cambia el simbolismo es el mismo. Vimos dentro de nuestros primeros segmentos, desde la parte histórica, lo que simboliza la cruz, lo que es la cruz y cómo los antiguos paganos adoraban ese símbolo, que si bien es cierto, es un símbolo en el cual se le rendían sacrificios, se adoraba aquel madero, aquella cruz, en representación de un dios. Los antiguos egipcios también lo tenían como el dios de la fertilidad, la cruz, como el dios sol, si empezamos a enumerar, vemos que la cruz es un símbolo muy antiguo, que las diferentes civilizaciones en la China, nos decía nuestro hermano, es antiguísimo la cruz. Sí, hermano. Todo esas, y viene el Hijo de Dios, viene su Hijo Cristo Jesús, a morir en una cruz. Y el hombre empieza a adorar la cruz, empieza a venerar la cruz, porque hasta hay un día que conmemora el día de la cruz, en el cual aquella visión que tuvo Constantino le decía, mira, adora la cruz. Estamos viendo con relación a la historia, ahora vamos a empezar a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. ¿Verdaderamente la cruz se debe de adorar? ¿Verdaderamente los crucifijos son un símbolo cristiano? ¿Debemos venerar la cruz verdaderamente? Nos manda Dios, nos manda Cristo que veneremos la cruz. Lo vamos a ver dentro de un momento. Vamos a hacer una pausa musical y nuevamente estamos con este nuevo segmento que vamos a ver a través de la palabra de nuestro Dios. Damos los números de contacto: 928-80-85-25, o puede llamarnos al 618-783-574. Le invitamos a que visite nuestra página web, donde va a encontrar la información de la Iglesia La Luz del Mundo aquí en Lanzarote. Le damos la dirección de la página lldmlanzarote.es.pl. Si está en Facebook, puede buscarnos también en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote. Ahora regresamos en un momento, los dejamos con una alabanza. Es el hermano Sagdiel, la alabanza se titula Si pudiera volar. No se vaya, en un momento regresamos. Invitaré a que continuemos. Estamos hablando de la cruz,
Y antes de hacer nuestra pausa nos hacíamos una pregunta, una interrogante. ¿Es una práctica bíblica la veneración de la cruz? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Debemos honrar la cruz? ¿Debemos venerar la cruz? ¿Debemos adorar la cruz, podemos decir? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Quisiera compartir una cita bíblica para aquellos que nos están oyendo. Si tienen una Biblia, si tienen una libreta y gustan anotarlo, pueden hacerlo y ustedes repasarlo. Dice en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 14, dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Por qué nos dice el apóstol, por tanto, amados míos, huid de la idolatría? ¿Qué es la idolatría? La idolatría es el culto que se rinde a un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una imagen o un símbolo que es objeto de intensa devoción, veneración o adoración. La cruz es un objeto, es un símbolo, y que en muchas gentes, a veces, con todo respeto, por una tradición, por una costumbre, ante la cruz la honran. Aquel símbolo, aquel objeto, lo veneran. Inclusive se adora porque se arrodillan delante de una cruz. Mientras que la palabra de Dios nos dice claramente: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huid de los ídolos. No se complace Dios en que otra cosa tenga su gloria, su adoración, lo que a únicamente a Dios le corresponde. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, verso 4, nuevamente lo repito para aquellos que nos oyen, Éxodo, capítulo 20, verso 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué manda Dios? Dice: no hacerse imagen, no hacerse símbolos, no hacerse ninguna representación de nada, nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni aún en las aguas. Prohíbe Dios que el creyente tenga un símbolo, tenga una imagen, tenga una representación, y mucho menos que aquel símbolo, que aquella imagen, llámese cruz, llámese una imagen, una fotográfica, una pintura que ilustre a una persona, la palabra de Dios lo prohíbe, que se le rinda a esa imagen un culto, que se venere a esa imagen, que se le rinda una veneración, una devoción, una adoración, porque solo a Dios se debe de adorar, solo a Dios se debe de honrar y de doblar nuestras rodillas, no delante del hombre, sino delante de la presencia de nuestro Dios. No lo está mandando el hombre, el mismo Dios lo está mandando. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona venera aquel símbolo llamado la cruz? ¿Estará haciendo verdaderamente la voluntad que le complace a nuestro Dios? ¿Estará cumpliendo verdaderamente los mandamientos establecidos por el alto Dios, que dice: no te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza, ni ningún simbolismo,
Nada, porque solamente a Dios se debe de adorar. No podemos rendirle a un objeto, no podemos rendirle una devoción, una veneración o una adoración, porque ya convertiríamos en ese objeto en un ídolo, en un ídolo, y al convertir algo en un ídolo, estamos practicando la idolatría. Los israelitas infieles lloraban, dice el profeta Ezequiel, la muerte del dios Tammuz, y el símbolo del dios Tammuz, veíamos históricamente, era la cruz. Así que algunos israelitas infieles adoraban aquella cruz. Pero por medio del profeta Ezequiel, nuestro Dios denunciaba esa práctica, aquel Dios babilónico que aún los israelitas, a través del cautiverio, algunos tomaron esa práctica de adorar y de venerar la cruz. No obstante, Dios los reprendía, los denunciaba, cuando ellos lloraban ante la muerte del dios Tammuz. Vamos a tomar otra pregunta. ¿Será la cruz santa? Porque hay quien llama la Santa Cruz. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Es santa la cruz? ¿O qué es lo que es santo verdaderamente? Porque hay un hecho innegable que no podemos negar, y es que el Hijo de Dios murió colgado de una cruz, de un madero, como usted quiera llamarlo. Y el Hijo de Dios sí fue santo, sí fue limpio, sí fue puro. Dice las Escrituras, fue probado y tentado en todo, pero hallado sin pecado. Él fue santo en su vida, íntegro, hasta que Él entregó su vida en la muerte a través de una cruz. Dice el libro de Gálatas capítulo 3, vamos a ver el verso, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es bonito analizar, es bonito reflexionar la palabra de Dios. Cristo nos redimió, dice el apóstol Pablo, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿En qué se convirtió Cristo? En un maldito. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, en una cruz. Dice la palabra de Dios que Cristo se hizo maldición cuando fue colgado en la cruz del Calvario. Entonces Cristo no santificó la cruz, no la convirtió Cristo en un símbolo cristiano, ni en un símbolo santo o sacrosanto, no. Al contrario, la cruz era un símbolo pagano, un símbolo de maldición. Aún conforme la ley judía, era un símbolo de maldición, porque el que era colgado en una cruz era un malhechor, y aquel malhechor se convertía en maldito cuando era colgado, cuando era crucificado en aquella cruz. Pero dice la Escritura que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que la cruz no se santificó, al contrario, Cristo tuvo que pasar por esa maldición para que nosotros fuésemos redimidos, para que nosotros fuésemos salvos. Él tuvo que ser crucificado como un maldito, como un ladrón, como un homicida, para que nosotros hoy gozáramos de una vida eterna. También hay un aspecto que hay que considerar, porque Cristo en una ocasión, Él le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, San Lucas 9:23, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
¿A qué cruz se está refiriendo Cristo? Cuando dice, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. ¿Se está refiriendo Cristo a la cruz material o a una cruz espiritual? Hay que entender la palabra de Dios. Cristo se está refiriendo a las cargas que cada uno de nosotros llevamos, porque la cruz es una carga que el malhechor cargaba encima de él, y está tomando Cristo la representación de esa carga como una cruz. Por eso dice, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese, pero tome su cruz cada día. Pueden notar que no se está refiriendo a algo material, porque hay que tomarla cada día. Y sígame, dice el Señor. No es un crucifijo el que vamos a tomar. No es una cruz material que nos vamos a colgar. Es la cruz del dolor. Es la cruz del sufrimiento por Cristo. Es la cruz de la negación, de negarnos a nosotros mismos, de no darle a nuestra carne lo que nuestra carne quiere, de no ir a los vicios, de refrenar las pasiones. Esa es la cruz de Cristo, no una cruz material. Es fácil llevar colgada una cruz, y cualquiera lo puede hacer, pero no es la cruz de bendición, es la cruz de maldición. La cruz de bendición es la negación del cristiano, es negarse a sí mismo. Qué bonito es ver todo esto a través de un enfoque bíblico, a través de un enfoque cristiano. Entonces podemos llegar a la conclusión, ¿es la cruz un símbolo cristiano o un símbolo pagano? Por lo que hemos visto, y si usted sea sincera, va a decir, no, pues, la cruz es un símbolo pagano, donde mataron, donde dieron muerte, donde la cruz fue el instrumento que aquellos hombres utilizaron para dar muerte al Hijo de Dios, como un cuchillo, como una pistola. La cruz solamente fue el instrumento para matar al Hijo de nuestro Dios. Pero por esa muerte, hoy nosotros tenemos vida por la gracia de nuestro Dios. Ya estamos llegando al término final de nuestro programa. No sé si mi hermano José tiene algunas palabras para nuestros fieles oyentes, como de despedida o como de reflexión de lo que estamos hablando. Sí, hermano, Dios le pague. El mundo, en la falta de conocimiento o por costumbre, vemos que cómo ha tomado la cruz. La ha tomado en muchas ocasiones como un símbolo santo, cuando hemos visto que era un símbolo pagano, que era un símbolo de muerte, en el cual, como usted comentaba, colgaban a todos aquellos que habían cometido horrendos crímenes. Siendo que la palabra de Dios dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Entonces vemos cómo durante muchos siglos la gente, ignorando el verdadero significado, se han marcado con este signo que representa la muerte, y según caminando llevan en el cuello, como usted decía, una cruz que lo único que significa es la muerte, lo único que significa es que no hay vida en nosotros. Muchas veces, por esa falta de conocimiento, nosotros pues cometemos aquellas grandes cosas, aquellas cosas por costumbre, pero es bueno, hermano, que uno se ponga a meditar en todas estas cosas y a reflexionar, porque es la única manera pues de salir de aquel error en el que uno camina. La gente se marca el cuerpo con aquella cruz, cuando lo que realmente nuestro Señor Jesucristo, cuando nos habla de aquella cruz, nos habla de aquella cruz espiritual, aquellos sufrimientos, aquellos dolores que el cristiano lleva día a día. Es bueno reflexionar sobre aquello, es bueno meditar sobre aquellas cosas, porque es la única manera de que así salimos del error en que nos encontramos. Yo le pague, hermano. Bueno, ya estamos llegando al término de nuestro programa y queremos despedirnos de nuestros fieles oyentes. Los invitamos el próximo miércoles a que estén con nosotros para desarrollar otro tema de interés, y esperamos
de edificación para todos ustedes. Nos despedimos, saludamos a quienes nos escuchan fielmente. En el Centro Penitenciario de Tayiche, John Jairo, le enviamos un saludo de estos lugares, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y a aquellos que están oyendo juntamente con él. A todos nuestros hermanos en Fuerteventura, aquí en Lanzarote, les enviamos un saludo. A las personas que nos oyen, recuerde, si quiere contactar con nosotros, le dejamos nuestro número 618-783-574. Puede llamarnos también al 828-08-3278. Nos despedimos deseando que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo more en sus corazones.